Vamos a ver ahora lo que es operadores lógicos y operadores de comparación y también lo que se conoce como consultas parametrizables. Entonces, para esta parte me voy a las diapositivas del curso, a la diapositiva número 122 y bueno, nosotros vimos en la clase pasada que tenemos esto que se llama JPQL y JPQL pues es una manera de hacer consultas sobre entidades en JPA. Bueno, vimos también que tenía algunas similitudes con SQL, pero no es exactamente lo mismo. En JPQL, como les comentaba la vez pasada, en la sesión pasada, JPQL es más bien para hacer consultas sobre entidades de JPA. Y hay ciertas similitudes, por ejemplo, esas similitudes están en los operadores de comparación. Los operadores de comparación básicamente son estos operadores de mayor, mayor igual, menor igual y el diferente de. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una consulta en la cual quieren buscar de la entidad de empleado, y suponiendo que empleado tiene una propiedad que es ID, que es un número, pues pueden buscar todas las entidades empleado cuyo ID sea mayor que 10. Entonces, aquí si se fijan estoy utilizando un operador de comparación, el operador mayor que. De igual manera, si quisiéramos nada más el usuario cuyo ID es diferente de 10, pues simplemente pongo este signo de admiración y el igual. Entonces, como pueden ver, el uso de estos operadores de comparación son muy similares a como se usan en la programación de Java. Entonces, no, es como muy intuitivo cómo usarlos. Esta parte no voy a hacer un ejemplo porque me parece que es como muy claro cómo se usan estos operadores de comparación. Además de estos operadores de comparación tenemos los operadores lógicos. Al igual que en cualquier lenguaje de programación, pues tenemos estas, o incluso en SQL, tenemos este operador AND, el operador OR y el operador NOT, que como ustedes saben son para hacer básicamente las operaciones de conjunción, disyunción y negación. Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo de si tenemos esta entidad empleado, y nos interesa ahora saber pues toda la información referente a los empleados cuyo ID es 5 y también del empleado cuyo ID es 10, o sea, esto nos daría la información de estos dos empleados, el que tiene ID 5 y el ID 10, pues utilizo entonces este operador lógico AND. Y si me interesara más bien saber la información del usuario, del empleado cuyo ID es 5, o si no lo encuentro, del empleado cuyo ID es 10, entonces usaría este operador, este keyword OR. Entonces algo similar pasa con este otro operador que es el operador NOT, ¿no? Ahí pues más bien lo que queremos es lo contrario. Entonces esta consulta de aquí me estaría trayendo todos los empleados cuyo ID no es 5. Entonces, este keyword NOT vamos a ver más adelante que se usa para otras, en combinación con otras expresiones que se llaman expresiones de selección, pero creo que estos pequeños ejemplos ya les empiezan a mostrar cómo se usan estos operadores lógicos. Como pueden ver, es exactamente igual como lo harían en SQL, o sea, tienen estos keywords también en SQL, AND, OR y NOT. Nada más que aquí estamos haciendo consultas sobre entidades. Acuérdense que cuando hacemos consultas sobre entidades, pues tenemos que tener esta variable de identificación, que es esta variable que se le está asociando a esta entidad, y es a partir de la variable de identificación que yo puedo obtener información de la entidad. Ok. Entonces, esta parte también me parece que es muy intuitiva, entonces no voy a hacer un ejemplo de eso. De lo que sí vale la pena hacer un ejercicio y explicar esto muy a detalle es acerca de la necesidad de usar consultas parametrizadas. Entonces, para hablar de esta necesidad de por qué son importantes estas consultas parametrizadas, pues primero tenemos que hablar acerca de lo que son, de una muy mala práctica a la hora de hacer consultas, que es esto de concatenar parámetros con cadenas para consultas. Entonces, en todos los ejemplos anteriores, pues ustedes vieron que hacíamos una consulta con una cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una entidad que es estudiante y yo quiero consultar de esta entidad o de la tabla estudiantes, quiero consultar pues algún estudiante cuyo ID tiene un número, pues hacíamos esto, ¿no? De que básicamente aquí el numerito lo ponemos. Pero podría ser
que a mí me interesa más bien que si a mí me pasan ese numerito como una variable, en una variable de tipo integer, pues me interesaría que ese número que me están pasando sea más bien un parámetro que le voy a pasar al query. Entonces me van a pasar, en lugar de poner aquí directamente el 5, me van a pasar un parámetro que contiene una variable que contiene el ID que estoy buscando. ¿Okay? Entonces una forma en la que se podría hacer esto, en la que podríamos tener una consulta parametrizada, es que, y podríamos a lo mejor hacer esta mala práctica. Podríamos primero definir pues nuestra variable consulta, que es de tipo cadena, y luego, una vez que definimos nuestra variable, pues definimos la consulta. Entonces aquí está la consulta de aquí arriba, de que estamos seleccionando todos los estudiantes, cuyo ID sea igual a cierto valor. Entonces, este parámetro en rojo, ID estudiante, estamos suponiendo que es un parámetro que nos están pasando. A lo mejor este es un método de un código, y entonces ese método nos está recibiendo este parámetro y ese parámetro nos está pasando. Y entonces nosotros pues estaríamos agarrando esta cadena y concatenándola con ese parámetro. ¿Ok? Y así ya supuestamente ya tendríamos nuestra consulta que está parametrizada, ¿no? Que ya depende de estos parámetros. Y pues al final haríamos la consulta, la ejecución del query con el famoso Entity Manager Create Query pasándole esa consulta, ¿no? Bueno, pues si se hace esta práctica, esto es algo que es muy muy malo. Es de hecho da origen a un fallo de seguridad. Entonces, esta es una muy mala práctica. No les recomiendo que cuando quieran hacer consultas que dependan de parámetros, esos parámetros se los vayan concatenando a sus cadenas para ir armando las consultas. Esto que les digo no solamente aplica para JPA, aplica en general cuando ustedes hacen cualquier consulta en una base de datos. No es una buena idea que las consultas que van armando para enviárselo a la base de datos, si requieren de parámetros, esos parámetros los vayan concatenando a través de una operación de concatenación de cadenas. ¿Okay? Y eso no es muy bueno porque básicamente puede ocurrir lo que se conoce como un JPQL injection en JPA, aunque si están en SQL sería más bien un SQL injection. ¿Okay? Entonces, si no han visto qué es esto de un SQL injection, voy a tratar de o un JPQL injection. Voy a tratar de darles una idea intuitiva de qué significa esto. Entonces, pues ya vimos ahorita que teníamos esta variable consulta. En esta variable consulta pues armamos nuestra consulta de esta manera, concatenando el parámetro que nos están enviando con la operación común y corriente de concatenación de cadenas de Java. Entonces pues ya después hacemos nuestra consulta con el Entity Manager, esto ya lo hemos visto. Y entonces aquí el detalle de fallo de seguridad está en que imagínense que este parámetro ID estudiante pues es un parámetro que nos proviene de la aplicación, es decir, a lo mejor esta información se genera a raíz de una interfaz de una página web, y entonces en la página web hay una persona que mete en un campo ciertos valores, y esos valores se pasan a través de la aplicación, se envían a través a lo mejor de campos ocultos, o a lo mejor se envían dentro de un mismo query string de HTTP GET, pero el punto es que al final nos va a llegar al núcleo de nuestra aplicación, al backend, nos va a llegar pues este parámetro con esa información, ¿no? Entonces, si este parámetro, si un usuario malicioso que sea más o menos hábil, podría darse cuenta de esta situación de que estamos enviando este parámetro ID estudiante, y entonces podría él intentar atacar a la aplicación usando un SQL injection. Entonces la idea sería que entonces él podría poner algo como esto. Podría poner que este parámetro de ID estudiante, cuando se nos envía nuestra aplicación, que nos envíe con este -1 y esta operación OR y ID mayor que 0. Entonces el resultado de agarrar este parámetro ID estudiante y sustituirlo, o mejor dicho, concatenarlo con esta variable consulta, sería básicamente esta cadena de aquí, que si se fijan dice que nos dé todos los estudiantes cuyo ID sea igual a -1 o cuyo ID sea mayor que 0. Entonces, si fijan, originalmente lo que nosotros queríamos es que esta consulta nada más fuera ID igual a un numerito.
Pero como no tuvimos cuidado en cómo estamos armando y nuestras consultas, cómo estamos construyendo nuestros queries, pues ya ocurrió que alguien inyectó en este parámetro un valor extra, este texto que dice ORID mayor que 0, y esto es lo que estamos pegando aquí en nuestro query. Y esto es súper peligrosísimo, porque entonces, con un poco más de ingenio, podríamos hacer que la consulta nos dé información de tablas que tienen información muy sensible. Nos podría dar información, por ejemplo, de cuáles son todos los usuarios que hay en este sistema, o peor aún, ¿no?, de cuáles son los passwords que tienen en esta tabla, en este sistema, cuáles son los passwords que tienen los usuarios. Entonces podríamos empezar a obtener información que en principio no debería de ser accesible. Entonces eso es básicamente la idea de un SQL injection. La idea es entonces que ustedes, cuando arman estas consultas y las están armando concatenando cadenas, hay alguien malicioso que podría inyectar una parte de la consulta que nosotros no queríamos originalmente, y eso pues le puede dar acceso a información muy sensible del sistema. Entonces mi recomendación es que nunca hagan consultas de esta manera, concatenando cadenas. Evítenlo en la mayor medida posible. Hay un lugar especial en el infierno para quienes hacen eso, entonces no lo hagan. Y vamos a ver más bien entonces cómo se hace correctamente, cómo podemos hacer una consulta parametrizada. ¿Okay? Entonces, para hacer consultas parametrizadas en JPA nos ofrece básicamente dos mecanismos. Una forma es que usamos algo que se conoce como parámetros por posición. La idea de esto es que entonces ustedes arman su cadena que va a contener a su consulta, pero en donde va a ir el parámetro que va a determinar esta consulta, o sea, donde van a recibir ese parámetro que teníamos que usar en esta consulta, ponemos este signo de interrogación y un número. En este caso estoy poniendo 1. Esto correspondería al parámetro 1. Vamos a hacer ahorita un ejemplo, pero quiero que primero tengan esta idea intuitiva de qué son estos parámetros por posición. Entonces básicamente, si se fijan, voy poniendo numeritos en función del número de parámetros que estoy recibiendo. Otra forma es que usemos algo que se conoce como parámetros por nombre. ¿Okay? Aquí lo que hacemos es casi lo mismo. Si fijan, la consulta es muy similar. La diferencia es que aquí, en lugar de poner un signo de interrogación y un numerito, ponemos ahora 2 puntos y un alias. Este alias es más bien el alias de un parámetro, el parámetro que vamos a utilizar más adelante para obtener la información, para poner la información del parámetro en esta consulta. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo específico para ilustrar esto. Entonces, para hacer el ejemplo, lo que voy a hacer es que me voy a ir al proyecto de siempre, al proyecto de curso mapeo objeto,